¿Listos? Bueno, repito, el tema de hoy le hemos titulado Una iglesia enfocada, basada en el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 16. Bueno, esta mañana dividiremos el tema en 3 marcas de una iglesia enfocada. ¿Y qué queremos lograr con este tema? Bueno, queremos ser una iglesia que no perdamos tiempo en aquellas cosas por el cual la iglesia no fue llamada. Queremos ser una iglesia en donde sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la razón de ser. Y qué mejor que podamos conocer y que este año nosotros podamos caminar con una misma visión, un mismo sentir. Sabemos lo que tenemos que hacer porque conocemos cuál fue el diseño que Dios tiene para su iglesia. Y este diseño veremos 3 puntos generales o tres puntos que nos enseña aquí 1 de Timoteo. Si quiere ir conmigo para leer. En el capítulo 3, versículo 14. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, veremos 3 marcas de una iglesia enfocada. Les digo los 3 puntos que estaremos viendo esta mañana. La primera marca es que la iglesia tiene claro su título de propiedad. Repito, la iglesia tiene claro su título de propiedad, es decir, que sabemos a quién pertenecemos, de quién es la iglesia. La segunda marca tiene claro su función. No solamente a quién rendimos cuentas, sino sabe cuál es esa función que tenemos en esta tierra, porque debemos de saber que la iglesia tiene una función, una razón de ser. Y el tercer punto tiene claro el mensaje que tiene que dar. Entonces, esta mañana comenzaremos con la primera marca. La iglesia tiene claro su título de propiedad. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Te pido, Padre, que a través de esta enseñanza tú puedas guiarnos. Que podamos entender, Señor, cuál es el propósito que tenemos como una iglesia, Señor. Para que estemos enfocados y nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra oración, nuestras finanzas, todo esté enfocado, Señor. Para la cual, Señor, nosotros tenemos que caminar, tenemos que ser responsables. Pero también, Señor, a la misma vez te pido que si entendemos esto, Señor, entonces sabremos qué no hacer también. No estarnos metiendo en aquellas cosas en las cuales no fuimos llamados. Que no perdamos tiempo en cosas que tú no quieres, Señor. Y te doy gracias, Padre, que esta mañana tú seas exaltado a través de esta enseñanza. Tú seas glorificado, Señor. Gracias, Padre. Amén. Entonces, la primera marca, veremos entonces comenzando con la primera marca. La iglesia enfocada tiene claro su título de propiedad. Y dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Porque si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿De quién es la casa? Entonces vemos aquí claramente que la iglesia le pertenece a Dios. Esta carta la escribe Pablo escribiendo a Timoteo. Timoteo era un discípulo muy cercano a él, a Pablo. Era un hombre fiel. Y fue un compañero de sus viajes misioneros.
Y algo muy particular en la vida de Timoteo es que era un hombre de buena reputación. Si en algo se conocía a Timoteo, es que era un hombre conocido como un hombre fiel, un hombre que andaba en la fe, un hombre obediente. Entonces, se hablaba muy bien de Timoteo. Timoteo tenía, pues, buena reputación. Entonces, él era de toda la confianza de Pablo. Y por eso Pablo le escribe a él, dándoles instrucciones de cómo funciona la iglesia, cómo debe de funcionar la iglesia. Y lo que Pablo está escribiendo aquí no le está dando un enfoque personal, sino le está diciendo con la autoridad, como apóstol que él era, cómo se deben de hacer las cosas. No son opiniones, no son sugerencias, sino que él está hablando de cómo la iglesia debe ser formada, cómo debe ser constituida. Entonces le está dando aquí en esta carta instrucciones de cómo debe de comportarse el cristiano que pertenece a la familia de Dios. Entonces, repito, no le está dando sugerencias, no, él está hablando con autoridad. ¿Cómo es que Dios quiere que las cosas se hagan? ¿Cómo debe ser dirigida una iglesia? Entonces, esto nos debe de quedar muy claro. ¿Por qué? Porque las cosas en las iglesias no se hacen por votación o por mayoría o qué es lo que le gusta a la gente. No es así. La iglesia, mis hermanos, no es una democracia. No es quien vota por mayoría y entonces lo que vote la mayoría es lo que se hace. No, la iglesia es una teocracia. Es lo que Dios dice. Tampoco es el pastor el que dice cómo se deben de hacer las cosas. Yo como pastor no tengo ninguna autoridad sobre la iglesia fuera de las Escrituras. Y esto debe quedar muy claro. Desde el momento en que yo o cualquier pastor se aparte de las Escrituras, desde ese momento perdemos toda autoridad. La única autoridad que yo pueda tener sobre sus vidas y sobre esta iglesia es la autoridad que está en las Escrituras. Entonces yo debo estar sujeto a las Escrituras y solamente poseo autoridad si yo estoy sujeto a las Escrituras. Por eso desde el momento en que yo me desvío, no me interese la dirección de las Escrituras, la palabra de Dios, y solamente yo quiero imponer mis ideas, mis sugerencias, como yo creo que debería ser la iglesia en esta época, entonces yo pierdo toda autoridad. Y hasta inclusive si persisto en esa forma de pastorear, entonces deberían de abandonar la iglesia. Porque si hay algo que debemos de buscar cuando vamos a una iglesia, si es que nos llegamos a cambiar de una ciudad por motivos de trabajo o cualquier situación, lo primero que debemos de buscar es que en esa iglesia es una iglesia en donde Dios es el que dice las cosas y no el pastor. Y tampoco la iglesia. Entonces, el único que tiene autoridad sobre la iglesia, autoridad real, es Dios. Por eso digo categóricamente, nadie, ni el pastor está por encima de las Escrituras. ¿Están ahí? Por eso cada persona, cada uno de ustedes son responsables de escudriñar las Escrituras. Ustedes deben de velar para que aquí el que esté predicando esté enseñando conforme a las Escrituras. Debemos ser como esos cristianos de Berea que cuando escuchaban a Pablo, ellos escudriñaban, dice las Escrituras. Ellos estudiaban para ver si estas cosas venían ahí. Entonces, ustedes son responsables de que aquí se enseñe buena doctrina. Que el pastor esté sujeto a la palabra de Dios. A veces, mis hermanos, son las mismas denominaciones quienes imponen cómo se deben de hacer las cosas.
a tal grado que las escrituras quedan relegadas. No importa cuál sea esa denominación, por muy prestigiosa y tenga muchos años o siglos siendo esa denominación, lo más importante es que cualquier iglesia, cualquier grupo o cualquier denominación, debemos estar sujetos a las escrituras. Entonces, no debemos de hacer nada que no venga en la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo cómo debe de conducirse en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está instruyendo aquí en esta carta? Veamos el contexto de lo que vamos a estudiar, porque es muy importante el contexto. Bueno, en primer lugar, si ustedes se fijan en 1 Timoteo 1:3, si nos regresamos, ahorita estamos en el capítulo 3, pero si nos regresamos al capítulo 1, Pablo le está dando instrucciones. En primer lugar, que defendiera el rebaño, porque se estaban introduciendo falsas doctrinas. Dice 1 Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mis hermanos, desde el comienzo de la iglesia vemos que la cizaña fue sembrada en el buen trigo. Desde el comienzo de la iglesia vemos inmediatamente las falsas doctrinas introduciéndose dentro de la iglesia. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, si hay algo que tú debes de cuidar dentro de la iglesia es que se enseñe sana doctrina, que se enseñe la doctrina que nos enseñó nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 3 le instruye a formar los ancianos de la iglesia. Y en el capítulo 3 enseña cuáles son los requisitos que deben de tener estos ancianos, que es un equivalente a los pastores. La palabra obispo es una palabra que significa supervisor. Es una palabra intercambiable con pastor o anciano. Cada vez que ustedes vean en la Biblia la palabra ancianos, equivale a ser pastor. Y dice en el capítulo 3, versículo 2, si vayan conmigo, capítulo 3, versículo 2, por eso es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, hablando del pastoreo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, avaro. Y sigue así leyendo versículo 4, y ustedes siguen leyendo. Está dando las instrucciones, cómo debe de ser formada la iglesia. Luego más adelante vemos cuáles son los requisitos para aquellos que quieren ser diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? En resumidas cuentas, los diáconos son los que ayudan a los pastores a hacer mejor su tarea. Son las ayudas dentro de las iglesias. Y dice 1 Timoteo 3:8. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y algo muy especial en el versículo 11, hablando de las mujeres aquí que quieren ser diaconisas, mujeres que quieren servir dentro de la iglesia. Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y luego ya termina hablando versículo 12 y versículo 13 de los diáconos en general. Dice versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos en sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo
Jesús. Pablo resaltando este ministerio de los diáconos que tienen un lugar muy especial en el corazón de la iglesia, en el corazón de Dios. Estas personas que quieren servir al Señor, quieren servir en la iglesia, dice Pablo, estas personas ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Personas que son confiables, personas que vemos su reputación. ¿Y por qué ejercen el diaconado? Porque anteriormente dicen, porque fueron probados, porque fueron fieles, personas que oraban, que tenían un corazón dispuesto para servir al Señor, fieles en la iglesia, asistiendo los domingos, sirviendo en las necesidades de la iglesia. Y esa era la manera en que la iglesia siempre ha aprobado a aquellos que quieren servir al Señor, aquellos que quieren ser un apoyo dentro de la iglesia. Y nosotros estamos caminando y estamos orando y hemos estado enseñando estos últimos tiempos porque queremos formar esa iglesia. Estamos haciendo el llamado para que la gente sea comprometida, sea miembro de esta iglesia. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta servidores, nos falta diáconos, nos falta un liderazgo dentro de la iglesia, en donde podamos juntarnos y el pastor o los pastores puedan tener apoyo y sacar adelante esta misión, esta iglesia. Pero creo yo que estamos dando pasos importantes y tenemos que seguir adelante y por eso tenemos que seguir orando, porque estamos a mitad de camino. Pero lo importante es que ya comenzamos. ¿Y qué queremos hacer? Las cosas bien, como dice la Biblia. No mi opinión, no mi gusto, sino lo que enseña, cómo debemos de constituirnos. Entonces, este es el contexto donde Pablo le está haciendo a Timoteo, así funciona una iglesia. Es decir, no tenemos que inventar nada, no tenemos que ayudarle a Dios en nada, sino que debemos de apegarnos a las Escrituras. ¿Cómo es que la iglesia funciona? Entonces, versículo 14, 1 Timoteo 3:14, viene el texto base de nuestro estudio. Ya leían un poquito el contexto. Dice el versículo 14, entonces esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Para Pablo era muy importante. Tal vez él tenía muchos deseos y muchas ganas de poder platicar cara a cara con Timoteo. Y aunque en ese momento Pablo no podía estar con él, no podía viajar, dice, por eso te escribo. Porque es muy importante lo que te estoy escribiendo, porque tú necesitas saber cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Timoteo no es tu casa, no es mi casa, no es mi iglesia, no es porque yo fui a Éfeso y porque yo fundé esa iglesia, sino tenemos que reconocer que esa es la casa de Dios. Y como dueño de la casa de Dios es el que pone las reglas y el que dice cómo es que la iglesia tiene que funcionar. Es Dios. Por eso Pablo no está dando una ocurrencia, una idea personal, no. Pablo le está diciendo cuáles son los estándares establecidos por Dios mismo. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? ¿Quién es nuestro título de propiedad? Dice, es la casa de Dios. Le pertenecemos a Dios. La iglesia no es casa del pastor, es casa de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que debemos de obedecer las instrucciones? Porque Dios es el Padre de la familia celestial. Él es el dueño de la iglesia. Entonces, nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros pertenecemos a la familia de Dios, entonces nosotros estamos obligados a obedecer a Dios porque Él es nuestro dueño. Segundo punto, una iglesia enfocada tiene clara su función.
¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día las iglesias se están involucrando en muchas tareas por las cuales no fueron llamadas. La iglesia no está buscando ser importante o ser relevantes en este mundo. Solamente tenemos que hacer lo que Dios dice, por el cual la iglesia fue constituida. No tenemos que quedar bien con el mundo, no tenemos que ser relevantes, solamente ser fieles a lo que Dios ordena de lo que debe ser la iglesia. Entonces la iglesia está llamada a ser fiel a la palabra de Dios. Él quiere que veamos que si queremos tener una iglesia exitosa, de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios, una iglesia exitosa es una iglesia que se sujeta a la palabra de Dios. ¿Están ahí? No son los números o las personalidades que asisten a las reuniones, como algún famoso, algún artista o algún empresario o cantante famoso. Dios se vale de gente común y corriente para hacer su iglesia, para formar su iglesia. ¿Qué busca de esa gente? Solamente que le seamos fieles, que confiemos en Dios. No necesitamos grandes personajes políticos, gente adinerada. Lo único que Dios pide es que seamos gentes fieles. No importa tu trasfondo social, si estudiaste, si eres un profesionista o no, si eres una persona destacada o tal vez no te ha tocado por destinos, por situaciones de tu vida, ser una persona que a lo mejor no has sobresalido en tu trabajo, tal vez tus finanzas no son buenas, a Dios eso no le interesa. Si ustedes se fijan, cuando habla en Corintios, Dios llama a gente de lo más bajo. Dios llama a aquella gente que ha sido desechada, despreciada. No llamó a nobles, no llamó a reyes, sino a gente común y corriente que estuviera dispuesta a servirle y a constituir su iglesia. Entonces no son las cualidades que tú puedas tener, sino la disposición y la actitud para poderle servir. Entonces, mis hermanos, ahora estamos viendo iglesias haciendo cosas que no es su función. Por ejemplo, hay iglesias que se han enfocado en hacer partidos políticos. Gran parte de sus ministerios están enfocados a involucrar gente en los partidos políticos, hasta en los mismos pastores, tratando de ser candidatos. Las iglesias no fuimos llamados a hacer negocios seculares o a ser centros de rehabilitación. Ahora, no estoy diciendo que en sí estas cosas sean malas o sean pecados. No, no son malas. Pero lo que tenemos que entender, y el punto que yo quiero resaltar, es que la iglesia no fue llamada para hacer esas cosas. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Dice el versículo 15, dice ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Ser columna es lo que sostiene la verdad, que eleva la verdad. Si hay algo que tiene que hacer la iglesia es resaltar la verdad, no ocultarla. Pero también dice que somos baluarte. Y cuando se refiere a baluarte es la fortaleza que protege ciertas propiedades. Es como el fundamento. En otras palabras, la iglesia está llamada a poner en alto la verdad por medio de la predicación. ¿Cómo es que establecemos la verdad? ¿Cómo es que la gente necesita conocer la verdad? Cuando salimos y compartimos. Una de nuestras oraciones de estos viernes que nos hemos empezado a juntar, nos hemos enfocado, gran parte de mis oraciones es para que esta iglesia sea una iglesia
que tenga un corazón para evangelizar, que tengamos compasión por los perdidos. Hemos pasado muchos años, y creo yo que hemos pasado muchos años indiferentes a la necesidad. Y no me refiero que tengamos que ser una iglesia numerosa, no me refiero que tengamos que ser una iglesia que estemos ganando mucha gente, no, yo me refiero a que necesitamos ser fieles a compartir. No está en nosotros si la gente se gana o no se gana, porque la conversión es tarea de Dios. Pero nuestra responsabilidad es ser columna y baluarte de la verdad. Predicar esa verdad a la gente perdida, a las regiones obscuras. Pero si no lo hacemos y no tomamos esa responsabilidad como iglesia, estamos fallando. Y no queremos ser ese tipo de iglesias. Entonces, donde quiera que estemos, debemos de proclamar la verdad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si alguien te dice y te pregunta, ¿qué piensas del matrimonio entre el mismo sexo? Te pregunto esta mañana, ¿qué responderías? Porque hay algunos que se dicen cristianos, que dicen, no, yo no quiero opinar. Yo respeto a las personas y cada quien puede hacer lo que quiera. A mí no me gusta meterme en esas cosas. No, mi hermano. Lo que estamos aprendiendo esta mañana es que no solamente debemos de proclamar la verdad, sino que debemos defender la verdad. Y muchas veces por no meternos en problemas, o tal vez para que no seamos rechazados como religiosos o personas fanáticas, entonces no nos atrevemos a hablar. Y yo les puedo decir esta mañana que muchos que piensan de esta manera, estamos cayendo en un error. Porque si hay algo por el cual yo pienso, yo digo, si la iglesia hoy en día no está siendo perseguida, no estamos padeciendo persecución, es porque la iglesia ha callado. Porque la iglesia no le gusta confrontaciones. Y nos sentimos pacificadores. Pero es una piedad falsa. Es una fe falsa. Es una postura comodina en la cual Dios no nos ha llamado. Y esta mañana yo les puedo decir que cuando nosotros nos atrevemos a hablar esa verdad, obviamente habrá reacciones. Y tendremos hostilidad. Y tal vez tendremos que perder amistades o hasta familiares por compartir esa verdad. Y no estoy hablando de ser groseros, y no estoy hablando de no ser sabios, no. Porque sí podemos perder amistades porque no somos sabios. Sino yo estoy diciendo de perder esas amistades solamente por defender la verdad. Y si eso va a pasar, y si esto va a ocurrir en nuestras vidas, bueno, pues estemos dispuestos. Porque mejor es obedecer a Dios que obedecer al hombre. Mejor quedar bien con Dios que quedar bien con la gente. Entonces, el único responsable de poner en alto la verdad y defenderla es la iglesia. Es verdad que otra gente lo puede hacer, los maestros lo pueden hacer, un licenciado lo puede hacer, instituciones seculares lo pueden hacer, pero el que tiene la responsabilidad es la iglesia. El que es llamado a ser columna y baluarte de la verdad es la iglesia. El único que va a dar cuentas de eso es la iglesia. ¿Están ahí? Por eso yo les digo esta mañana y les pongo un ejemplo. Si nosotros decidiéramos abrir un centro de rehabilitación, que no digo que en sí eso sea malo, no. Si nosotros abrimos un centro de rehabilitación para que gente deje de drogarse o gente deje de tomar, y si logramos que la gente deje de tomar o la gente deje de drogarse, no hemos hecho nuestra función. Porque muchos están satisfechos con saber que estamos haciendo un bien a la sociedad y está bien. Pero si solamente logramos que la gente deje de tomar o deje de drogarse, en realidad no estamos haciendo nuestra función como iglesia.
Porque lo que queremos ver en esa gente, claro que queremos que dejen de tomar y queremos que dejen de drogarse, pero lo que queremos en esa gente es que conozcan la verdad. Y si nosotros no hacemos la función como iglesia de establecer la verdad, ¿y qué es la verdad? Jesucristo dijo ser la verdad. Si no proclamamos a Jesucristo, ¿de qué sirve juntar ofrendas y comprar juguetes, ir por los barrios pobres, por las colonias en donde los niños no tienen oportunidad de juguetes y podemos dar juguetes? Obviamente es una obra buena, es una obra que dignifica, pero como iglesia, si solamente nos quedamos haciendo felices a los niños con juguetes, pues esos niños, si no se les proclama la verdad, con todo y juguete, irán a la perdición. Y a veces la iglesia estamos tan enfocados en cosas que son buenas, no necesariamente son malas, pero el diablo es experto en poner ese tipo de cizañas, distractores, para que entonces la iglesia no haga lo que tenga que hacer. Dejemos que otras instituciones, dejemos que otros grupos, dejemos que la sociedad civil pueda encargarse de esas cosas. Pero nosotros tenemos que dedicarnos a salvar almas. Ese es nuestro llamado, nuestra misión principal. Entonces la prioridad de la iglesia es proclamar la verdad, cueste lo que cueste. Y en tercer lugar, una iglesia enfocada es una iglesia que tiene claro el mensaje, que sabemos lo que tenemos que compartir. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Muchos creen, muchos estudiosos dicen que esta parte de este versículo 16 es una parte de una canción que cantaban los cristianos del primer siglo. Cuando la iglesia fue fundada, algunos creen que esta era parte de un canto que los cristianos entonaban dentro de las iglesias. Y dice el versículo 16, Él fue manifestado en carne. Aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a su encarnación. Es decir, que la ley fue dada al hombre y que solo un hombre podía salvarnos cumpliendo la ley. Por eso, Cristo se encarnó para ser hombre. Porque solamente un hombre debía cumplir la ley perfectamente, sin pecado, y pagar el precio por la humanidad. Entonces, el mérito de Cristo fue como hombre, no como Dios. Esto es muy importante distinguirlo. ¿Cuál fue el mérito de que Cristo haya venido aquí a la tierra? Porque Él vino a cumplir los mandamientos de nuestra parte, pero como hombre, no como Dios. Y Él como hombre, de acuerdo a la ley, fue perfecto, un hombre sin pecado. Pero su muerte a la vez fue de gran valor, porque a la vez era Dios. Aparte de que cumplió la ley perfectamente y nos dio su justicia, su sacrificio fue de gran valor, porque a la misma vez, mis hermanos, Él era Dios. Luego dice, vivificado en el Espíritu. Esta frase no es fácil de interpretar, pero pudiera significar que fue declarado justo, que moralmente fue recto, que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Luego dice, visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Podríamos preguntarnos esta mañana, ¿qué vieron los ángeles?
Bueno, si vemos en la Biblia varias veces, vemos que los ángeles, hay varios pasajes en donde los ángeles estaban maravillados de la obra de Jesucristo. Quiero ponerles este cuadro para entender un poquito más lo que les quiero decir. Los ángeles, desde el momento en que fueron criados en el cielo, fueron ángeles que fueron presentados ante el Hijo de Dios. Y ellos tuvieron el privilegio desde el momento que fueron creados de honrarle, de ver su majestad, de ver que cuán glorioso era el Hijo de Dios. Y ellos desde su creación entonces, ellos se dedicaron a honrarle, a adorarle, a exaltarle a ese Hijo de Dios, porque era un Hijo de gloria, de gran majestad. Pero cuando dice aquí que los ángeles le vieron, fue cuando ellos vieron que este ser glorioso, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, se encarnó, sino que Él era el dueño de todo, el creador de todo. Vemos que no nació en un palacio siendo hijos de reyes, sino nació de un carpintero, de hombres humildes en un pesebre. Y que este hombre que tenía toda la gloria fue abofeteado por quienes vino a morir, fue escupido, le injuriaron, lo crucificaron. Y los ángeles vieron que todo esto lo hizo porque amaba a sus escogidos. Amaba a sus escogidos. Y por eso dice aquí que fue visto de los ángeles maravillados de la obra de Cristo. Hermanos, yo te digo, más maravillados deberíamos estar nosotros de que nos amó aún siendo pecadores, indignos de su gracia. Mas sin embargo, hemos alcanzado su misericordia. Y por último dice al final del versículo 16, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta última parte está hablando de que Cristo es el Evangelio, que Cristo estaba siendo proclamado, que se estaba cumpliendo la promesa de aquel que sería proclamado hasta lo último de la tierra. Y vemos que esa declaración hoy en día se está cumpliendo, se sigue cumpliendo, hasta que llegue a todos los rincones de este mundo. Cristo tendrá que ser proclamado. Y finalmente dice que Cristo fue recibido arriba en gloria. Hay tres cosas que yo quisiera que nos vayamos a casa esta mañana. Uno, el título de pertenencia que tiene la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no es del pastor. No es como a mí se me ocurra, sino que yo debo estar sujeto a su palabra y solamente debo de hacer lo que dice su palabra. La única autoridad que yo pueda tener es la que Dios me puede dar. Fuera de eso, no tengo nada. Que nosotros debemos ser una iglesia que velemos por la verdad. Si aquí la mayoría nos ponemos de acuerdo y dice, no, es que ya es necesario que de ahora en adelante esta iglesia podamos aceptar a aquellas personas que son homosexuales y que no importa cómo sea su vida, debemos de amarlos, ellos van a ir al cielo, no importa cómo debe ser. Bueno, la mayoría opinamos que así debe ser. Bueno, es que no es una democracia. Y si la mayoría opina así, o tal vez nos queremos justificar porque la mayoría peca, dicen, bueno, es que la mayoría peca, y queremos establecer que como la mayoría peca, entonces, pues no debe ser tan grave. Bueno, si la mayoría peca y la mayoría piensa así, pues la mayoría está mal, la mayoría está pecando y la mayoría se van a condenar. No es por mayoría. Y si hay algo que tenemos que tener en nuestro corazón es orar.
Y siempre estar buscando que se establezca la voluntad de Dios en esta iglesia. No nuestras razones, no nuestras opiniones personales, no el método de moderno o porque las iglesias lo están haciendo, sino debemos de preocuparnos si estamos haciendo lo que la Biblia enseña. Número 2, que entendamos cuál es nuestra función. Somos columna y baluarte de la verdad. A nadie se le ha dado esa tarea. Si la iglesia no cumple esa función, el mundo está frito. Y tenemos que ser celosos por ser esa iglesia por el cual fuimos instituidas. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Proclamando, predicando, teniendo ese corazón por la gente que está perdida. Y 3, sabemos lo que predicamos, como aquí acabamos de leer, hablando de la encarnación, hablando de Jesucristo que fue justificado, hablando cómo es que Dios cumplió la ley perfectamente, cómo es que Él puede otorgar salvación al perdido y cómo fue recibido arriba en gloria. Creo yo que estos sencillos puntos nos deben de ubicar y sobre todo para estar orando para que Dios nos esté guiando y formemos esa iglesia. Es muy difícil a veces cuando uno solo quiere hacer funcionar la iglesia y sujetarse a Dios, pero la cosa se facilita cuando todos pensamos igual, tenemos un mismo corazón, una misma meta, un mismo propósito, porque sabemos hacia dónde tenemos que caminar. Les escribía yo a los miembros de la iglesia, les decía, a veces la iglesia es como una canoa, que están ahí trepados en la canoa, pero a veces en esa canoa son 1 o 2 los que están remando. Y con tanta gente en la canoa, obviamente los que reman, pues está difícil. Y más cuando la iglesia está navegando contracorriente, en contra de las doctrinas de este mundo. Pero ¿qué pasa a veces con esa gente que no está remando? Normalmente a veces la gente que no rema, la gente que no es responsable, la gente que no es más comprometida, es la gente que más critica a la iglesia. Oye, ¿por qué vamos tan despacio? ¿No deberían de navegar más rápido? Remen más rápido, por favor, vamos muy lentos. No. Lo que queremos hacer con esta iglesia es que mi hermano agarre su remo. Tome su remo, tome su responsabilidad. Escuche el llamado que Dios tiene para su vida. Y empiece a remar. Porque si ya no son 2 y si todos empezamos a remar, ¿qué va a pasar con la canoa? Vamos a avanzar más rápido. El peso que sostienen 2 o 3 personas, entonces va a ser más fácil. Pero solamente cuando nos ponemos el overol para ser responsables con nuestra responsabilidad, con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Padre, para que tú nos enseñes esta mañana cómo es que debemos de hacer las cosas. Te pido, Señor, que puedas establecer estos principios, estos 3 puntos en nuestras vidas, para que entendamos hacia dónde tenemos que ir. Que no estamos tratando de inventar nada, no estamos tratando de establecer alguna forma de ser una iglesia, alguna moda. Ni siquiera, Señor, tengo temor de meter manos, Señor, a esto. Entiendo, Señor, que esta iglesia no debe de funcionar de acuerdo a mi estilo, a mi criterio, Señor. Sino más bien, Señor, yo oro para que hagamos las cosas, Señor, como tú las has establecido. Tú eres, Señor, el que tienes la autoridad sobre esta iglesia. Todos los que estamos aquí, Señor, estamos sujetos. Estamos aquí para servirte.
Y ni aun yo, Señor, estoy por encima de nadie. Solamente estoy haciendo una función. Pero no soy más importante ni más especial que nadie, Señor. Yo solamente estoy tomando lo que a mí me toca, Señor, mi responsabilidad. Y te pido que esta mañana, Señor, tú puedas llamar, tú puedas tocar el corazón de gente para que se pueda integrar a esta iglesia, Señor. Para que gente pueda decir que quiere ser responsable, que quiere escuchar el llamado, Señor. Porque a final de cuentas, Señor, no se están comprometiendo conmigo, Señor. No es con el pastor, no es con el liderazgo, sino el compromiso, Señor, es contigo, Señor. Tú eres el dueño de la familia. Tú eres el que gobiernas esta iglesia, Señor. Tú eres el que tienes la autoridad y lo sabemos y lo reconocemos y nos sujetamos a lo que tú ya has establecido, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Que este año sea un año en donde podamos avanzar, que sea notable, Señor. Que esta iglesia no se estanque, sino que sigamos adelante, Señor, porque nos ponemos en tus manos, Padre. Y que tu bendición sea, Señor, sobre cada uno de los que están aquí, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén.